Muy bien, ahora a continuación haremos el problema 3.2-5, que sigue siendo aplicando ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Muy bien, para resolver este circuito tenemos que usar leyes de Ohm, debido a que, como se puede observar, las resistencias no están conectadas en serie y tampoco son paralelas entre sí, ya que hay, como se puede ver, fuentes de voltaje entre ellas. Muy bien, lo primero que debemos hacer es etiquetar los nodos. Eso nomás es, no lo nombraremos A, B, C, D, E y F. Bien, una vez hecho esto, podemos darnos cuenta que aquí abajo nos da esto de aquí es una fuente de corriente. Esto quiere decir que la corriente del nodo E al nodo F es de 2 amperes, pero como aquí del nodo F al nodo A no hay otro camino que siga la corriente esta. Esto quiere decir que tanto aquí como aquí arriba la corriente son 2 amperes, por lo que podríamos sacar el voltaje de esta resistencia con la idea Ohm, la cual sería nomás que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que esto en el caso de A a B nos daría igual, el amperaje es 2 por 4 es igual a 8, nos daría 8 voltios. Entonces aquí serían 8 voltios positivo o negativo. Ahora, como podemos ver, el nodo B, después del nodo B, la corriente que viene aquí de 2 amperes se divide. La corriente total, que era de 2, se va a dividir en dos corrientes diferentes. Una que seguirá esta ruta y otra que se irá hacia abajo, hacia el nodo E. Y al llegar al nodo C, esta también se tendría que dividir, o se supone que se divide. No, perdón, no se dividiría porque aquí seguiría hacia el nodo D. Sería igual. Entonces lo que haríamos ahora, como no sabemos la corriente que recorre a través de estas resistencias ni el voltaje de las mismas, tendríamos que ver cómo resolver esto. Lo que se puede observar aquí, que la fuente de voltaje de 8 voltios de aquí es paralelo hacia esta resistencia de 8 ohms. Entonces con esto se podría despejar la ley de Ohm y sacar la corriente que dirige hacia aquí. Entonces, para eso, la cual le vamos a llamar I3. Esta I3 nos daría que 8 voltios entre 8 ohms es igual a 1 ampere. Entonces, hacia abajo, de C a D, recorre 1 ampere. Ahora, como a las dos fuentes de voltaje, esta y esta, no se les puede aplicar ley de Ohm, lo que podríamos hacer sería aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para poder saber el mismo voltaje que va de B a D. Para esto lo haríamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, y nos quedaría de tal forma, nos quedaría que el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B
más el voltaje de B a C es igual a 0. En este caso conocemos el voltaje de CAD, que es 8 voltios. El voltaje de DAE, que es 12. El voltaje de E a B no lo conocemos. Y el voltaje de B a C, que es menos 8. 8 voltios. Resolviendo esta ecuación nos da que el voltaje de E a B es igual a menos 12 voltios. Una vez ya sumado 12, 20 menos 8, pues este se elimina, 12 pasa negativo. 12 voltios. Muy bien, ahora que ya tenemos el voltaje de E, de aquí de E a B, podemos sacar lo que sería la corriente que baja hacia aquí. Con la misma ley de Ohm lo podemos despejando, la que es corriente por resistencia sería resistencia, el voltaje entre la resistencia. Entonces, que como iba diciendo, para sacar la corriente de E a B, usamos la fórmula de la ley de Ohm. En este caso buscaríamos la corriente, que sería igual al voltaje entre la resistencia. Sustituimos, el voltaje son 12. No, perdón. Sí, 12. Entre los 6 ohms, que esto nos daría 2 amperes. Entonces, esto quiere decir que al momento que los 2 amperes de acá abajo de la fuente de corriente llegan a B, bajan otra vez por B, de B a E. Y hacia donde está la fuente de voltaje no va ninguna corriente. Entonces esto quiere decir que este ampere que está aquí sigue dando vueltas, se va dando vueltas por aquí, repartiéndose en ese mismo cuadrante. No hace mucho más ese ampere. Ya para finalizar este problema, lo que nos faltaría sería encontrar la fuente de corriente. Faltaría saber el voltaje de la fuente de corriente. Para esto usaríamos la ley de Kirchhoff de voltaje otra vez. Ahora igual en el mismo sentido, pero aquí, en esta parte. En esta parte de aquí, rojo. Bien, para eso vamos a necesitar el voltaje de E a F más el voltaje de F a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E. Que todo esto tiene que ser igual a 0. Okay. El voltaje de E a F no lo conocemos, que es el de la fuente de corriente. Pero conocemos el voltaje de FA. Okay. El voltaje de E a F no lo conocemos, pero el de FA es menos 6 voltios. El de A a B es 8 voltios. Y el de B a E lo sacamos aquí, que es menos 12, pero de sentido contrario sería 12 voltios. De E a B son menos y de B a E es más 12 voltios. Entonces se quedaría más 12 voltios. Todo esto es igual a 0. Desarrollamos, nos quedaría como resultado que el voltaje de E a F es menos 14 voltios. Entonces volvemos aquí arriba. Esto quiere decir que de aquí a aquí hay 14 voltios en esta fuente y va de negativo a positivo.
Y con esto ya estaría todo resuelto en este problema.